Hola, soy Radek Birnatsky y estás viendo Azucarero Fins. En este vídeo seguiremos con el análisis de la función de utilidad y veremos cómo se hace la representación gráfica de la misma. Introduciremos al final el concepto fundamental con el que vamos a trabajar durante todo el análisis de la teoría del consumidor, el concepto de las curvas de indiferencia, a veces también llamado curvas de isoutilidad. Veámoslo con un ejemplo. Para poder graficar la función de utilidad, vamos a suponer un individuo cuya cesta de mercado está compuesta solamente por dos bienes, X e Y. Por lo tanto, la gráfica será en tres dimensiones. Tendremos una dimensión para la cantidad de bienes X, otra dimensión para la cantidad de bienes Y y otra para la utilidad que otorga las diversas cestas de mercado compuestas por X e Y. Supongamos que la función de utilidad de nuestro agente va a ser igual a... Vamos a trabajar, por lo tanto, en tres dimensiones, donde señalamos el eje X, la cantidad de bienes X, el eje Y, la cantidad de bienes Y, y en el eje Z vamos a señalizar el resultado del cálculo de la función de utilidad, que nos va a dar los valores numéricos que interpretaremos como la satisfacción o la utilidad que le aportan al individuo cada una de las cestas de mercado. Si dibujamos nuestra función de utilidad, tendrá esta forma, donde podemos señalar en el eje X la cantidad de bienes X, en el eje Y la cantidad de bienes Y que van a componer cada una de las cestas de mercado, y en el eje Z observamos los niveles de satisfacción, los niveles de utilidad que le da a este individuo en concreto cada una de las cestas de mercado. Es fácil de observar que la función de utilidad, así graficada, representa infinitas cestas de mercado, de las cuales podemos señalar solamente algunas, que le aportan al individuo una utilidad determinada. Así tenemos una cesta de mercado compuesta por una unidad de bien X y 9 unidades de bien Y, que le aporta una utilidad igual a 3, como igual la cesta de mercado compuesta por 3 unidades de bien X y 3 unidades de bien Y, que también le aporta al individuo la utilidad igual a 3. Si quisiéramos encontrar ahora todas las cestas de mercado que le aportan al individuo una utilidad igual a 3, tendríamos que trazar un plano a la altura de 3. Como podemos observar, todos los puntos que resultan del cruce de las dos superficies de nuestra función de utilidad y de la utilidad 3 otorgan aquellas cestas de mercado que tienen el mismo valor en utilidad, es decir, que para el individuo serían indiferentes. Observamos también que hay algunas cestas de mercado que le aportan una utilidad mayor. Veamos, sin embargo, solamente las cestas de mercado que aportan la misma utilidad, las cestas que para el individuo serían indiferentes. La cesta compuesta por una unidad de bien X y 9 unidades de bien Y le otorga al individuo la utilidad igual a 3. Lo mismo ocurre con la cesta de mercado compuesta por 2 unidades de bien X y 4,5 unidades de bien Y, porque también al individuo le otorgará la misma utilidad. Por lo tanto, estas dos cestas serán indiferentes. Si queremos encontrar aquellas cestas de mercado que aportan una utilidad mayor, por ejemplo 4, trazamos un plano a la altura de 4 y observamos que todos aquellos puntos que resultan de la intersección de las dos superficies, la función de utilidad y el nivel de utilidad igual a 4, serán las cestas de mercado que le aportan al individuo la misma satisfacción. De nuevo podemos señalar algunos de los puntos, algunas de las cestas de mercado. Por ejemplo, la cesta de mercado compuesta por 2 unidades de bien X y 8 unidades de bien Y otorgará al individuo una satisfacción igual a 4. Como también la cesta compuesta por 3 unidades de bien X y 5,3 periodo unidades de bien Y también le otorgará al individuo la misma utilidad igual a 4. Si queremos encontrar aquellas cestas de mercado que le aportan una utilidad mayor, por ejemplo 5, trazamos de nuevo un plano a la altura de 5 y observamos las diversas combinaciones de X e Y que al individuo le otorgarán la misma satisfacción. Todas aquellas cestas de mercado que resultan de la intersección entre la función de utilidad y el nivel de utilidad igual a 5 le aportarán al individuo la misma utilidad, por lo tanto, de nuevo serán indiferentes entre ellas. De forma análoga podríamos encontrar todas aquellas cestas de mercado que le aportan al individuo la utilidad mayor, la utilidad 6, o todas aquellas cestas de mercado que le aportarán la utilidad igual a 7. Combinaciones de bienes X e Y que le aportan al individuo la utilidad más grande, la utilidad igual a 7. De forma que la función de utilidad podríamos señalar todas aquellas cestas de mercado que le aportan al individuo un determinado nivel de satisfacción. Estas se llamarán curvas de indiferencia. Una curva de indiferencia será el conjunto de puntos X e Y de cestas de mercado que le aportan al individuo un nivel determinado de satisfacción. El conjunto de las curvas de indiferencia lo denominaremos el mapa de curvas de indiferencia.
y será un elemento fundamental para nuestro análisis gráfico, dado que lo podremos representar en dos dimensiones. Es importante señalar que las curvas de indiferencia, de hecho, lo que van a describir son las preferencias del individuo, preferencias reflejadas a través de la función de utilidad. Pasemos esta gráfica ahora a dos dimensiones. Partimos, por lo tanto, con un eje de coordenadas, donde representaremos las cantidades de bienes X y bienes Y, las diversas cestas de mercado. Lo haremos precisamente con la ayuda de las curvas de indiferencia. Dibujaremos una primera curva de indiferencia que representa todas aquellas cestas de mercado que le aportan al individuo la utilidad igual a 3. Observamos aquí algunas de las cestas de mercado que al individuo serán indiferentes, dado que le aportan la misma satisfacción, como por ejemplo la cesta compuesta por una unidad del bien X y 9 unidades del bien Y, o la cesta compuesta por 3 unidades de bien X y 3 unidades del bien Y. Como observamos, dado que las dos cestas de mercado están en la misma curva de indiferencia, aunque su composición es distinta, el individuo las va a valorar igual, le aportan la misma utilidad. Si queremos representar todas aquellas cestas de mercado que le aportan una utilidad superior, una utilidad igual a 4, dibujaremos la curva de indiferencia de todas aquellas cestas de mercado compuestas por X e Y que le aportan al individuo la misma satisfacción. De nuevo podemos señalar una cesta compuesta por 2 unidades de bien X y 8 unidades del bien Y, otra cesta compuesta por 4 unidades del bien X y 4 unidades del bien Y, que le aportan al individuo la misma utilidad, por lo tanto serán indiferentes entre ellas. Si queremos ahora representar todas aquellas cestas de mercado que le representan una utilidad mayor, una utilidad igual a 5, de nuevo dibujamos una nueva curva de indiferencia. Y podemos señalar algunas de las cestas de mercado, pero es importante recordar que todas las cestas de mercado representadas en una sola curva de indiferencia le aportan al individuo la misma utilidad, le son indiferentes. Y así también podríamos dibujar la curva de indiferencia que le aporta al individuo una utilidad igual a 6, o la curva de indiferencia que le aporta al individuo una utilidad igual a 7. Obtenemos de esta forma un mapa de curvas de indiferencia. Es fácil de observar que las cestas de mercado, que estarán en las curvas de indiferencia superiores, le aportarán al individuo una utilidad superior, por lo tanto serán más preferibles que las que están en las curvas de indiferencia inferiores. Mirando la gráfica podemos observar que cualquier cesta de mercado de la curva de indiferencia representada en color verde, que recoge todas aquellas cestas de mercado que al individuo le aportan una utilidad igual a 5, será preferible a cualquier punto de la curva de indiferencia de color amarillo que le aportan al individuo una utilidad igual a 3. Definiendo, por lo tanto, tenemos que la curva de indiferencia será el conjunto de todos aquellos puntos que representan distintas cestas de mercado que le aportan al individuo el mismo nivel de utilidad.